Amados en Cristo, bendiciones. Desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, en el meridiano cero, Centro de Adoración Betlehem, Pastor David Sierra. Hoy es viernes, nosotros tenemos vino nuevo. Vino nuevo es un mensaje para levantarnos a nosotros. Por medio del Espíritu cada uno levante su alma. Y es un mensaje para que nos fortalezcamos. El título de hoy es Salir de la esclavitud de Egipto no es lo mismo que salir de Babilonia. Mucha gente está confundida y piensa que estamos nosotros en esclavitud. No. A la iglesia de Jesucristo, a los hijos del Creador, ya el Padre nos rescató y nos sacó de toda esclavitud, de la esclavitud del pecado. Pero al igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, de la esclavitud, ellos cayeron voluntariamente en la idolatría y fueron llevados a Babilonia. La realidad nuestra como iglesia, como hijos del Abba Padre, es que nosotros voluntariamente por desobediencia a la palabra y por desobediencia al Espíritu hemos caído en Babilonia, que es idolatría. Hemos empezado a idolatrar el trabajo, a idolatrar el dinero, a idolatrar todas las bendiciones que el Padre nos ha dado. Hemos corrido detrás de las bendiciones y hemos dejado al Elohim, al Dios Todopoderoso de las bendiciones, creador de las bendiciones, pero creador nuestro. Salir de la esclavitud de Egipto es por medio de aceptar la misericordia en Jesucristo, el Señor de señores. Pero hay una gran marca y una gran diferencia entre salir de Egipto y salir de Babilonia. Yo voy a hablar ahora de tres niveles respecto de Egipto, de tres tiempos. El tiempo cuando el Padre Celestial, el Elohim, el Todopoderoso, el Yahweh, llevó a todo el pueblo de Israel a Egipto, no para que sean esclavos. Los llevó para que sean bendecidos, porque ahí había adelantado José para que prepare la bendición. Y no solo para Israel, sino para todo el mundo. De los 430 años que ellos estuvieron en Egipto, no fueron los 430 años esclavos. Ellos estaban bien. Fue el último tiempo de estos 430 años que cayeron en esclavitud por el miedo que empezó a tener Faraón, por el crecimiento poblacional, en especial de los varones, y tuvieron miedo de ser conquistados en su propia tierra. Entonces les impusieron cargas, les multiplicaron las horas de trabajo, les hicieron trabajar obligatoriamente en la construcción, haciendo adobes. Y de esa esclavitud el Padre Celestial, el Adonai, el Elohim, los sacó enviándoles a Moisés. El otro escenario que le quiero mostrar es el escenario de Yeshua HaMashiach, el Cristo de gloria, que nació, pero Herodes lo quiso matar y el ángel le notifica a José y le dice: sal de aquí, huye a Egipto. Jesús también fue a Egipto y se cumplió la palabra profética que dijo: mi hijo vendrá de Egipto. Pero el otro escenario, el que quiero que veamos, es el escenario donde la iglesia no está en Egipto. Nosotros ya salimos de Egipto porque Egipto es la figura del pecado.
Nosotros hemos caído como el pueblo que ya entró a la tierra prometida. Cayeron en Babilonia, fueron enviados cautivos a Babilonia. Solo que a nosotros no nos tomaron, nos tomaron en el alma y nos llevaron cautivos estando en el mismo lugar. Entonces, salir de la esclavitud de Egipto es diferente a salir de Babilonia. La otra diferencia es que de Egipto salieron todos los israelitas, más muchos extranjeros. Pero de Babilonia salió solo un remanente. Y no fue nadie a sacarlos. Salieron los que despertaron. Y este es el tiempo de despertar. Y yo te animo porque tú eres uno de aquellos que forma parte del remanente santo de Yahweh y que vas a despertar para salir de la Babilonia, para salir de la idolatría, para salir del sistema, porque nos metieron en Babilonia entrando nosotros mismos al sistema del mundo. Vamos a ver allí en el libro de Génesis 46, el 3 y el 4. El Creador los lleva a Egipto y dijo: yo soy Elohim, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Le está hablando a Jacob, porque fue llamado a vivir allá, a ser llevado a Egipto, y él consultó y el Señor le respondió, le dijo: soy yo quien te está llevando, y yo he preparado a través de José tiempo para ustedes. 430 años el pueblo de Israel moró en Egipto, pero no fueron los 430 años de esclavitud. Fue el último tiempo de los 430, exactamente no lo sé, que ellos cayeron en esclavitud por causa del miedo de Faraón, de ser conquistados, porque eran muchos los varones. Éxodo 12, 40, 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes, esto es tremendo, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Esto yo quisiera que usted considere. Mire que el Padre dice: yo no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero aquí la Escritura dice que el pueblo de Israel no estuvo solo, estuvo rodeado por las huestes de Yahweh. Estamos viendo en Éxodo 12:40. Éxodo 12:40 en el Tanaj dice: la duración de la resistencia que los hijos de Israel habitaron en Mizraim fue 430 en Egipto. Y al cabo de 430 años, y en el mismo día, todas las legiones de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Tú no estás desamparado. El pueblo de Israel no estuvo desamparado. Es real la palabra: no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ya se está derrumbando todo el circo, ya se está derrumbando toda la artimaña. Porque nos vendieron con miedo y con mentira y con engaño. Y ahora nosotros no vamos a aceptar al sistema, porque el sistema nos quiere seguir metiendo en un cajón. Dice: pasados los 430 años, el Padre sacó a su pueblo y sacó a las huestes. Y acá dice: sacó a sus legiones. No miramos nosotros los ángeles ministradores de la gracia, pero están con nosotros. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti, te digo, no te tocará. Lo que no tienes es que dejar entrar al miedo, el temor de Yahweh, el temor del Creador. Eso te mantiene firme, pero el miedo al enemigo te puede liquidar. Y hoy mismo renuncia al miedo y ponlo bajo los pies de Jesucristo.
El Creador llevó a Egipto y Él mismo, conforme a la promesa, los sacó de Egipto después de 430 años. Pero lo asombroso es que el pueblo de Israel nunca estuvo desamparado. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, había puesto allí sus huestes, había puesto allí, según el original, dice, sus legiones juntamente con su pueblo. Y para nosotros están los ángeles ministradores de la gracia para los herederos de la salvación. Te puedes estar mirando tú solo, estar pensando que nadie te pone atención. El Padre tiene memoria de ti y no te va a dejar desamparado, no te va a dejar sin comer. Alguien golpeará tu puerta, alguien te llamará, alguien te dará un mensaje y te dirá como este momento, levántate y resplandece, porque la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Jesús, el Cristo de gloria, el Yeshua HaMashiach, fue llevado por voluntad del Padre a Egipto y fue para precautelar su vida. Es decir, Egipto ha sido un lugar que el Padre ha preparado para resguardo de sus hijos. Y así como lo llevó al Yeshua HaMashiach, también lo trajo de vuelta para gloria de su nombre. Ahí en Mateo 2, 13, 15, dice la Escritura, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Otra vez, Egipto ha sido un lugar de bendición. Y permanece allá hasta que yo te lo diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a la madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El Padre tiene el control de todas las cosas. Pero nosotros debemos estar alertados para saber en qué parte del escenario estamos y qué es lo que viene después de lo que estamos nosotros haciendo, no en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Creador. El retorno de Jesucristo a Nazaret. Dice allí en la Escritura, en Mateo 2, 1 al 6, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Tú crees que el Padre te va a dejar desamparado? No, no estamos solos. Tenemos el sello del Espíritu, el Espíritu Santo está en nosotros, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él es nuestro pronto socorro, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra torre fuerte. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Hasta ahí, otra vez, el miedo como que estaba queriendo desviar el propósito. Pero escuche, pero avisado en revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. El Padre tiene que revelarnos, tiene que decirnos, pero ¿cuándo nos va a revelar? Nos va a revelar cuando estemos nosotros comiendo la palabra, cuando estemos nosotros comiendo el maná, el agua de la peña. No nos va a venir una revelación porque sí, sino porque estamos pegados, ligados a Él. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno y Nazareo. Es claro que ni Israel ni Jesucristo fueron llevados a Egipto para ser esclavos. Fueron llevados. El caso de Israel fue llevado para ser bendecido, para que tenga provisión. El caso de Jesucristo fue llevado para salvar su vida.
Pero el caso de la iglesia, nunca el Padre nos lleva a Egipto, sino que Él nos sacó de Egipto. Nos sacó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La iglesia cometió un grave error y cayó en Babilonia, entrando y adaptándose y respaldando el sistema. La iglesia de Cristo y los hijos del Creador, en esclavitud en tiempo actual, no porque hemos descendido a Egipto. Nosotros hemos descendido tan bajo de la presencia del Padre y hemos descendido hasta que nosotros hemos perdido la noción de nuestra identidad. Faraón se ensañó con Israel. Y se ensañó por una razón, porque eran muchos. Y tuvo miedo él. Siempre ha participado el miedo. Jesucristo estuvo en un tiempo exacto, anunciado por el Padre. Pero la iglesia de Cristo se ligó al sistema de gobierno del mundo y cayó en manos de Hasatán, en manos del diablo. Cayó en Babilonia. Babilonia es idolatría. La iglesia de Cristo, el remanente, es el que tiene que salir de Babilonia y tiene que salir por voluntad propia. A Babilonia no envió otro libertador. De Babilonia salió solo un remanente que despertó al mensaje. Y este es el tiempo que sale un puño pequeño. Que del puño grande sale un puño pequeño. Porque el puño grande no va a querer dejar la idolatría, no va a querer dejar el sistema. Todavía están empeñados en que hay un hombre que le va a sostener el sistema. No quieren abandonar el sistema. Yo te anuncio como profeta del Dios Altísimo que cuando salgamos de esto, yo te voy a decir hasta en qué tiempo, si es que estás despierto a la voz del Espíritu. Cuando salgamos de esto, la iglesia estará totalmente cambiada, pero será un remanente. No será la iglesia del mismo tiempo, no será la iglesia la misma de cuando empezó la pandemia. En el libro de Esdras, capítulo 1, del 2 al 8, dice la Escritura: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Revise en su Biblia, por favor. Estoy en Esdras, capítulo 1, verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Siempre es importante Judá, Jerusalén. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a la Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahweh, Dios de Israel, que está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquiera lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en la Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. Este es el cambio. Y por eso yo le digo a usted, lea la Escritura. ¿De dónde se va a levantar otra vez la nueva iglesia? Del sacerdocio, de los padres, de las casas paternas. Esto es restaurando el sacerdocio. Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, los adoradores,
y de Benjamín, los más pequeñitos, porque va a haber un cambio que no les va a gustar a los viejos. Escúcheme. Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó. Es tiempo de un remanente que despierta, y parte de ese remanente eres tú. Nadie te va a sacar a la fuerza. Tú vas a despertar y vas a salir de ese letargo. Tú vas a despertar porque solo el Espíritu del Señor te puede tocar y te puede despertar. Pero si es que estás tú atento al deseo del Padre y no al deseo de los hombres, y peor al deseo tuyo, cuyo espíritu despertó para subir a edificar la casa de Yahweh. Primera de Corintios 3:16. ¿O no sabéis que vosotros sois templo? Esta es la casa que tenemos que reedificar, la cual está en la Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor los había sacado de Jerusalén. Cuando nosotros voluntariamente salimos a la idolatría en Babilonia, nos vamos llevando todo lo que el Padre ama, en especial la adoración. Los utensilios somos nosotros y tenemos que volver. Y los había puesto en la casa de los dioses, Nabucodonosor. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbaser, príncipe de los adoradores. Ahora, todo esto lo he dicho solo para decirle este mensaje. Este mensaje me lo dio el Padre en el año 2002. Y me dijo un día, vas a predicar para que todo el mundo te oiga, porque esto yo lo haré y tú lo verás. Es el tiempo del cambio sacerdotal. Según el Levítico y según las leyes, el israelita es mayor de edad a los 30 años y tanto el sacerdocio es convocado cuando cumple los 30 años. Pero en Esdras capítulo 3 el Señor hace un cambio que es para este tiempo. Y hace una rebaja y llama jóvenes de 20 años. Mire esto. Esdras capítulo 3, verso 8. Yo creo que podemos nosotros mirar también en el Tanakh, porque es muy importante. Esdras capítulo 3, en el verso 8, dice en la versión Reina Valera: en el año segundo de la venida de la casa en el año segundo de su venida a la casa del Dios de Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas. Mire que aquí hay sacerdotes y hay levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Este es el remanente. Pero mire que este remanente está conformado por familias, porque cuando se restaura el sacerdocio, lo primero que se restaura es la familia. Estaba Yeshua, hijo de Josadac. Estaba Josadac y su hijo Yeshua. Y estaban los otros hermanos. Y estaban como sacerdotes y como levitas. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yeshua HaMashiach, de la casa de Yahweh, perdón. Y Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, y sus hijos, los hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar
a los que hacían la obra de la casa del Elohim, junto con los hijos de Enad, sus hijos y los hermanos. Es decir, al restaurar el sacerdocio se restauró la familia, y al restaurar la familia, el Padre restaura el ministerio de los levitas. En el Tanakh dice, en el 3:8, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadak, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio. No dice con todos los que le sacaron, sino con los que regresaron, porque esto es voluntario. Aquí tú tendrás que renunciar a tu religión, a tu denominación, para salir a la verdad y ser libre, porque no puedes amar a tu denominación y amar a Cristo. Te lo voy a decir muy claro. ¿Por qué una denominación no es de parte del Padre? Porque todas las denominaciones tienen doctrinas de hombres, de Lutero, de Calvino, de Arminio, de cualquier teólogo de esos tiempos. Solo lo que dice la Escritura es del Señor. Doctrinas de hombres, y hemos vivido mucho tiempo. El demonio no ha sido tan dañino como el hombre para dañar al cuerpo de Cristo. Comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del año segundo, y ya les dije la fecha, y de haber llegado a la Jerusalén, a los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo. Tremendo. Hubo cambio. Y esto es lo que va a pasar después de que pase este tiempo que ya le dije. Se va a levantar ministerios muy jóvenes. Y va a haber dos expresiones que las vamos a ver aquí. Capítulo 3, verso 9. Entonces, Yeshua junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel, sus hijos, familias, que eran descendientes de Jodavías, y los descendientes de Nadab, y sus hijos hermanos que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Elohim. Cuando los constructores echaban los cimientos del templo de Yahweh, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas santas, con sus shofares, y los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar a Yahweh según lo establecido por David, rey de Israel. Y todos daban gracias a Yahweh, y a una le cantaban la alabanza: Elohim es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones a Yahweh, porque se había echado los cimientos del templo. Escuche. Muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto, porque va a haber cambio sacerdotal. Los viejos quedan de lado y se levanta una generación nueva que predicará la palabra, no una religión y no una denominación. Cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos gritaban de alegría, y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto. Los jóvenes cantaban de alegría, los viejos lloraban de tristeza. Y lo que pasaba afuera era que la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba. Cuando unos lloran y otros están alegres, afuera se escucha un ruido. Y no va a ser tan bueno que se escuche el ruido afuera. Porque los viejos no quieren despojarse de lo que creen que les pertenece. Pero yo me alegro porque siempre te he dicho, los jóvenes no son la iglesia del mañana.
Los jóvenes no son de la iglesia del mañana. Los jóvenes son el hoy. Porque con esos jóvenes, con un joven derrumbó y derrotó a un gigante llamado Goliat. Con un joven, un muchacho de 16 años. Porque cuando los viejos se vuelven muy dueños de la verdad, cuando los viejos se vuelven muy dueños de la iglesia de Cristo, entonces el Cristo de gloria tiene que dar una lección y levantar un remanente nuevo. Y aunque el puño grande sea grande, no tendrá fuerza, porque el puño pequeño es el remanente, y ese puño pequeño es el que mostrará la gloria del Señor a las naciones. Este es el tiempo, amado hermano. Este es el tiempo donde nosotros vamos a ver la mano misma del Creador, pero a través de nosotros, que no nos acomodamos al sistema. Si se quedan en el sistema seguirá siendo con los que se queden lo que ellos quieran, pero nosotros salimos del sistema. Nosotros no nos ligaremos a lo que el sistema diga. Está escrito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad del Padre, la agradable voluntad y la perfecta voluntad. Nosotros no nos vamos a quedar en la buena voluntad siendo salvos en Jesucristo. Nosotros no nos vamos a quedar en la agradable, llenos de la gracia del Espíritu Santo, que es bueno la misericordia y la gracia, porque la perfecta voluntad es volver a casa. Y debemos volver a la presencia del Padre y ser cubiertos con su gloria. Tú no estás desprotegido. Tú tienes el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Y yo te anuncio que el tiempo que el Señor ha dicho se cumplirá, pero habrá cambios, porque la iglesia de Cristo necesita ser sacudida y necesita un cambio urgente. Y esto lo vamos a ver, porque falta poco tiempo. En el nombre de Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, yo te bendigo. Un abrazo a la distancia, pero muy pronto, el Señor lo permita, será directamente. Bendiciones.